Bienvenidos a la semana de retroalimentación y evaluación, parte 1 del proyecto 1 de la quincena 1 del cuadernillo número 5 del área de matemáticas, titulado El reparto equitativo en la compra del supermercado. ¿A quién le toca pagar más? Este proyecto tiene por objetivo aprender sobre los números racionales en sus diferentes escrituras, cuyo trabajo final o producto entregable consiste en armar un podcast o archivo de audio, artículo expositivo, comentario o afiche que te permita explicar cómo analizar las ofertas en la compra del supermercado. Recuerda que una fracción es un número que se obtiene de dividir un número entero en partes iguales, es decir, es una forma de repartir en partes iguales. Los elementos de una fracción son el numerador y el denominador. El denominador representa las partes en que se ha dividido el entero, mientras que el numerador representa las partes que se toman del entero. Lectura de fracciones. Las fracciones cuyo denominador es 2 se leen medios, como por ejemplo 5 medios. Si el denominador es 3, se leen tercios, como por ejemplo 2 tercios, y así sucesivamente, hasta llegar a aquellas fracciones cuyo denominador es mayor de 10. A estas fracciones se le agrega al número la terminación avos, como por ejemplo 10 onceavos, y así sucesivamente. Tipos de fracciones. Existen diferentes tipos de fracciones, como son fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador, como por ejemplo 3/4, fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, como por ejemplo 13/4, fracciones mixtas, que es la combinación de un entero y partes iguales, que es la combinación de un entero y una fracción, como por ejemplo 3 entero 1/4, fracciones decimales, que son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10, como se observa en el ejemplo, 3 centésimas, que es igual a 0.30, fracciones equivalentes, que son aquellas que se escriben diferente pero representan lo mismo, como por ejemplo 13/4, que es igual a 3 entero 1/4. Vamos a ver en la página número 12 la suma o resta de dos números fraccionarios. En esta parte, cuando vamos a sumar o restar dos números fraccionarios, es necesario que tengan el mismo denominador. Cuando esto sucede, se suman directamente los numeradores, como observamos en el ejemplo. 2 tercios más 5 tercios es igual a 7 tercios. Observamos que las fracciones a sumar tienen el mismo denominador y por tanto lo escribimos igual en la fracción resultante. Y procedemos a sumar el numerador 2 más el numerador 5 y obtendremos como resultado el numerador 7. Y por tanto, 2 tercios más 5 tercios es igual a 7 tercios. Pasamos al siguiente caso. Si los denominadores son diferentes, es necesario convertir alguno de los números o ambos, de modo que tengan el mismo denominador. Para eso, se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, como en el ejemplo que sigue. Entre 12 y 15, el mínimo múltiplo común es 60. Con ese denominador se calculan los nuevos numeradores y luego será posible hacer la suma. Analicemos detenidamente el ejemplo. 5 doceavos más 7 quinceavos
Entre estas dos fracciones, el mínimo múltiplo común es 60, porque es el número más pequeño que puede ser dividido tanto entre el 12 como entre el 15. Veamos. Si dividimos 60 entre 12, obtendremos como resultado el número 5. Si multiplicamos 5 por el numerador 5, obtendremos como resultado el numerador 25. Como se observa en el ejemplo, si multiplicamos 60 entre 15, obtendremos como resultado el número 4. Y si multiplicamos 4 por 7, obtendremos como resultado el numerador 28. Ya con los nuevos numeradores, procedemos a escribir el mismo denominador, es decir, el 60. Y luego procedemos a multiplicar el numerador 25 más el numerador 28 y obtendremos como resultado el numerador 53. Es por esto que la fracción resultante de este proceso es 53/60. Vamos a ver otro ejemplo. Si sumamos la fracción 1/3 más 1/5, el mínimo común múltiplo será igual a 15. ¿Por qué? Porque 15 es el número más pequeño que puede ser dividido tanto entre el 3 como entre el mismo 15. Y decimos, colocamos el 15 como mínimo común múltiplo y procedemos a realizar la siguiente operación. 15 entre 3 es igual a 5 y 5 por 1, 5. 15 entre 15 es igual a 1 y 1 por 1, 1. Y es por esto que si decimos 5 más 1, obtendremos como resultado el numerador 6 y colocamos como denominador el mismo 15. Esta fracción 6/15 se puede simplificar o reducir de la siguiente manera. Procedemos a buscar la mitad. Observamos que el 6 tiene mitad, sin embargo el 15 no. Descartamos la posibilidad de buscar mitad en ambos elementos de la fracción. Si pensamos en buscar la tercera parte, tanto del 6 como el 15, nos damos cuenta de que sí es posible. Y decimos lo siguiente. 6 entre 3 es igual a 2 y 15 entre 3 es igual a 5. Y es por esto que 6/15 es igual a 2/5. Para aprender más sobre cómo encontrar el mínimo común múltiplo, te invito a observar este video. También te invito a practicar lo aprendido realizando las operaciones de sumas y restas de fracciones que se encuentran en la tabla 1 de la página 12 de tu cuadernillo número 5. Para completar esta tabla, te sugiero utilizar la información anterior y observar el video del profesor Ramón Feliciano. Más abajo te dejo el link. Y te muestro la tabla que está en la página número 12 y que te puede servir de ayuda para practicar las operaciones de suma y resta de fracciones. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí la primera parte de la retroalimentación. Nos vemos en la próxima. Bye bye.